Ya. Bueno, biólogo, nosotros somos el grupo, de los grupos que vamos a poner los siguientes documentos que usted nos envió, que son la determinación sexual de los peces, lo que es las características y de la característica de la reproducción de los peces, y los otros dos documentos que son lo que es el soporte neuroendocrinológico de la reproducción. Y el otro documento es, eh, bueno, pero son cuatro documentos y vamos a hablar sobre a continuación, compañera Azul. Soporte neuroendocrinológico de la reproducción. Como introducción tenemos que los peces viven en un medio que experimenta cambios cíclicos de luz, temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, presión, presión barométrica, lluvias, presencia de alimento, etc. Su supervivencia, reproducción y crecimiento depende en gran medida de la percepción de estos estímulos o factores ambientales, de su transducción a impulsos dieléctricos, hormonales y finalmente de la adaptación fisiológica de especie, que suelen ser cíclica y sincronía con el medio ambiente externo. Continúa. Continúa con la siguiente diapositiva. Ya. En las filogenias de los vertebrados compiten con éxito dos sistemas de información, que son sistema de comunicación neural y sistema de comunicación hormonal. Como vemos aquí en la ilustración de los estímulos ambientales, este esquema representa el mecanismo que controla la función reproductora de los teleósteos. En la glándula pineal, es una glándula muy antigua, está presente en todas las gamas de vertebrados, apareciendo en los restos fósiles de los vertebrados perciforme del Devónico. En la función de la pineal, el concepto de la pineal de los teleósteos tienen funciones fotosensitiva y neuroendocrina, tiene cada día más soporte. Además, en numerosas ocasiones se ha demostrado que las células fotorreceptoras son homólogas de los pinealocitos de las aves y de los mamíferos. Como vemos aquí en esta ilustración, demuestra el diafragma de una secreción longitudinal de la región del techo del diencéfalo de un teleóstedo. En los ritmos circadianos, los estudios hechos en aves demuestran que en la glándula pineal existen ritmos de síntesis de la melatonina a partir de la serotonina, observándose niveles bajos de esta última durante la noche y altos durante el día. Por el contrario de los ritmos de melatonina de IOT y NAD presenta un comportamiento inverso. Continúa en la siguiente diapositiva. Hipotálamo está situado en la región ventral del diencéfalo. Es una zona importante para el paso de la información neural a través de las células neurosecretoras desde el cerebro hacia el sistema hormonal. Los cuerpos de estas células perfectamente diferenciados desde el punto de vista anatómico y o tintorial forman grupos independientes o núcleos. Sus axones, que están en estrecho contacto con la adenohipófisis, forman lo que se conoce con el nombre de neurohipófisis. En la retroalimentación de los esteroides, paralelamente a los estudios que ha permitido localizar tanto en GNRH como el GRIF en determinadas áreas del cerebro, se han llevado a cabo una serie de experiencias conducentes a la localización de áreas sensitivas a los esteroides. En la retroalimentación negativa de los esteroides sobre la secreción de GTH ha sido demostrada en varias especies de teleósteos tras gonadectomia o tratamiento con esteroides gonadales
o antiestrógeno. Y en la retroalimentación positiva, en contraste con la fuerte retroalimentación negativa de los esteroides gonadales, recientemente se ha visto en que numerosas especies de teleósteo existen una retroalimentación positiva durante el reposo sexual, siendo de particular importancia de animales impúberes. Siguiente diapositiva. Ya. En la regulación del sitio de la pubertad, el efecto de la retroalimentación positiva de los esteroides que estimula la síntesis de GTH por parte de la hipófisis probablemente juega un papel muy importante en el inicio de la primera recrudescencia gonadal. Regulación de la recrudescencia gonadal. Durante la recrudescencia gonadal, los niveles de GTH plasmática son bajos en relación con los niveles encontrados durante la puesta y la ovulación. A pesar de ellos, los ciclos diarios de los niveles GTH plasmática requieren una regulación neurohormonal precisa. En la regulación de la ovulación, el incremento de la GTH durante la evolución observado de algunas especies de teleósteos están sincronizados con el fotoperiódico y con la presencia de las condiciones puestas. La regulación de la espermiación, los peces durante la espermiación, representan unos niveles de GTH plasmática elevados en la relación con los de las fases tempranas del ciclo reproductor y aunque los cambios observados en los niveles de la GTH no son tan drásticos como el caso de las hembras. Siguiente diapositiva. Ya. En los soportes hormonal de la reproducción en la glándula hipófisis, una de las glándulas clave para el estudio del control hormonal de la reproducción de la hipófisis es un sitio de síntesis, almacenaje y liberación de varias hormonas peptídicas. Puede ser considerada como un transductor que a través de sus secreciones posibilita que el sistema nervioso central controle un rango muy amplio de funciones endocrinas, entre las que cabe mencionar por su comportamiento a la reproducción, la osmorregulación, el crecimiento y alguna forma de control del metabolismo. Como localización, origen y distribución funcional, la glándula hipófisis, tanto por su origen como por su función, es la más compleja e importante del sistema endocrino. Se encuentra localizada en la base del diencéfalo, por detrás del quiasma óptico y por delante del saco vasculoso. Y en la neurohipófisis de los teleósteos está formada principalmente por fibras nerviosas axonales amielínicas que se origina en los núcleos hipotalámicos. Siguiente diapositiva. Ya. Las gonadotrofinas. En los teleósteos, como en todos los vertebrados sin excepción, las funciones gonadales son mantenidas gracias a las hormonas gonadotropas, producidas por la adenohipófisis. De acuerdo con este concepto general, según vimos en apartados anteriores, la actividad de las células productoras de GTH está regulada. A su vez, por neurohormonas de origen hipotalámico y por las hormonas de origen gonadal. Las células productoras de gonadotrofina tienen, por tanto, una posición importante en la cadena de estructura que sirven para asegurar la reproducción y la supervivencia de las especies. Las células gonadotropas, origen celular de la gonadotrofina hipofisiaria. Generalmente se localiza en la parte ventral de la PDP, pero en las épocas de mayor actividad o en algunos casos especiales se pueden ver invadiendo periféricamente a la PI o a la PDP. Las gónadas, según su origen, el desarrollo de las gónadas de los vertebrados están íntimamente ligado al desarrollo del sistema renal. Embriológicamente, el testículo y el ovario tienen un origen distinto, formándose a partir de dos proliferaciones celulares embrionarias diferentes por estrechamente ligados. Como estructura,
El ovario de los teleósteos puede ser un saco cerrado que comunica a la cloaca mediante el oviducto con un conjunto de folículos que se abren a la cavidad corporal mediante ductos en forma de pequeños embudos. El ovario de los teósteos, esta imagen representa el folículo de los teleósteos. Estructuralmente, el ovario de los teleósteos puede ser un saco cerrado que comunica con la cloaca mediante el oviducto, un conjunto de folículos que se abren a la cavidad corporal mediante ductos de formas pequeños embudos. Siguiente diapositiva. Como testículo de los teleósteos, la mayoría de los teleósteos son dos órganos pares, alargados y unidos por la pared dorsal de la cavidad corporal. El espermiducto que sale de la superficie en medio dorsal posterior de cada testículo desemboca en la papila urogenital situada entre el recto y los ductos urinarios. Como presenciamos en esa imagen, ese esquema representa un túbulo testicular de un teleósteo. Como control endocrino, que la compresión adecuada de los mecanismos que regulan la función reproductora de los peces es un requisito indispensable para el desarrollo de la acuicultura. Como control de la espermatogénesis, espermatogénesis y esteroidegénesis. Se entiende como espermatogénesis el proceso mediante el cual se pasa de espermatogonia a espermatidas haploide. Control de la vitellogénesis, maduración, ovulación y puesta. Se ha admitido con normas generales que la multiplicación cogonial durante la pospuesta no está sujeta al control de las gonadotrofinas hipofisiarias. Como reproducción de peces marinos en Latinoamérica, la producción actual de peces marinos en Latinoamérica, según FAO en 2004, nos proporciona una visión de la realidad muy diferente a la de los peces de agua dulce, que son crustáceos y moluscos. En el caso de cultivo de peces marinos y teniendo en cuenta en el periodo de 1996 a 2004, la producción ha sido escasa y fluctuante. Siguiente diapositiva. Ya. Aquí tenemos 4 clases de seriolas, que es seriola dumerili, que es más conocida como madrigal coronado, que hace referencia al desove. Esto ocurre cuando la temperatura se sitúa entre 22 y 25 grados centígrados. Seriola lalandi, que es más conocida como madrigal, o jurel aleta amarilla, que en México se captura de un tamaño de 2 a 3 kilogramos. Para la engorda en jaula flotante y en la seriola peruana, que es madrigal o jurel fortuna, que en Ecuador es conocida como seriola mazalana, nombre incorrecto, donde se reproduce naturalmente de mayo a enero a una temperatura de 26 grados centígrados. Y la seriola riboliana, que es madrigal limón o hojarán común o bójala o guayaipe. En el Pacífico americano, que esta especie se distribuye desde los Estados Unidos hasta Perú. Siguiente diapositiva. En los Centropomidae son robalos. Hay 3 clases de robalos, que son, su nombre científico es Centropomus medius, que es robalo paleta o robalo aleta prieta. Como podemos visualizar, aquí vemos un ejemplo sobre este robalo paleta. Y Centropomus parallelus, robalo graso o chucumite. Y Centropomus undecimalis, robalo común o blanco. Siguiente diapositiva. Ya. Galaxidae, Galaxia maculatus, puyo o inanga. El puye es un pez catádromo marginal
de interesante valor en el mercado internacional debido a que es considerado un símil comercial del angola. Como vemos aquí, hay variedades de pargos, que son pargo huachinango o pargo criollo, el pargo amarillo, pargo colorado o huachinango del Golfo y el pargo mulato o caballerete. Siguiente diapositiva. Y el pargo viajaiba, huachinango del Pacífico y pargo rubia. Siguiente diapositiva. Aquí vemos 4 especies, ya en las cuales son el lenguado, corvinas, cabrillas y botetes. Lenguado, hay un sinnúmero de especies, pero en las más reconocidas son las siguientes, que son lenguado zapato, lenguado fino, lenguado California, lenguado de ojo chico, lenguado guarache. Y en la corvina, corvina cabaicucho, corvina pinta, corvina de boca amarilla o boquinaranja, corvina gurrubata o roncadina, corvina negra o tambor negro y corvina oncelada. Y en las cabrillas, cabrilla sarnidera, cabrilla arenera o de roca y en botetes diana. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la determinación y diferenciación sexual de los peces. En lo que se trata de determinación y diferenciación de los peces, se dice que son el grupo más numeroso y diverso de los vertebrados, ya que estos presentan 3 tipos de reproducción, como es el gonocorismo, el hermafroditismo y la unisexualidad. La determinación sexual es el proceso mediante el cual se hereda el sexo y que establece el género masculino o femenino de un individuo. También tenemos la proporción de los sexos o el sex radio. Se puede decir que es la proporción de los sexos en el número de machos y de hembras en una población, siendo un parámetro demográfico básico en ecología y el concepto sobre el cual gira una buena parte de los aspectos que a continuación se tratan, como es la proporción de sexo, el resultado, la existencia de los mecanismos de determinación y la diferenciación sexual. Aquí, como vemos, tenemos los 3 tipos de determinación de la reproducción. O sea, los 3 tipos de reproducción, que es el gonocorismo, el hermafroditismo y la unisexualidad, que más adelante le va a explicar en la siguiente diapositiva. Aquí vamos lo que es estudios previos y enfoque. El estudio previo es la determinación y diferenciación del sexo sexual de los peces. Se ha convertido en un área muy activa de investigación. Este trabajo es deliberadamente superficial en la exposición, por lo que se ha enfocado y está muy bien enfocado, por un lado, definir algunos conceptos esenciales de los términos que con demasiada frecuencia se usan. Por decir, los tipos de reproducción, como es el gonocorismo, el hermafroditismo y la unisexualidad, estos son los que son los tipos de reproducción y cada cual está subdividida por sus subtipos y en especies representativas. Aquí le voy a mostrar algunos ejemplos de las especies con su subtipo y su tipo de reproducción. En lo que es el gonocorismo, hay 2 tipos de subtipos, que son el diferenciado y el indiferenciado. En el diferenciado tenemos las especies de la lubina y el salmón atlántico. En el gonocorismo indiferenciado es la anguila europea y el pez cebra.
En lo que es el hermafroditismo existen dos subtipos que son el hermafroditismo secuencial y el simultáneo. O sea, podemos decir que en el hermafroditismo secuencial esto hay otros tipos como es el proterrándrico, el proterogéneo y el bidirracional, que estos son como es la dorada, el pajel y el tigma okinawa. En lo que es el simultáneo es el besugo. En la unisexualidad hay dos subtipos, que es la ginogénesis y el hibridogénesis. Estas especies podemos ir en ginogénesis, que son el tapote amazona y el pez rojo. Y en la hibridogénesis es el guatapote. En lo que es el gonocorismo es con creces el tipo más abundante de la reproducción sexual en los peces, y es el único presente este es el único presente en anfibios, aves y mamíferos. Este también se caracteriza por la existencia de dos sexos separados, de forma que cada individuo produce esperma y es en macho o bien en huevo y es en una hembra también. O sea, se dice que en el gonacorismo se necesita de dos individuos para poder llevar una reproducción eficaz, una buena reproducción sexual. Se tienen que ver dos tipos de individuos, dos tipos de especies. En lo que es hermafroditismo, se dice que el hermafroditismo es un tipo de reproducción sexual en el que cada individuo funciona como macho y hembra a lo largo de su vida. El hermafroditismo es muy habitual en las plantas e invertebrados, pero en los vertebrados está presente exclusivamente en los peces. También se dice que el hermafroditismo, como lo vimos en el mapa, o sea, en el cuadro anterior, tiene dos tipos de hermafroditismo, que es el secuencial y el simultáneo. En lo que es el hermafroditismo secuencial, te dice que los dos sexos se presentan en el mismo individuo, pero en diferentes etapas del ciclo vital. Este se trata de organismos que cambian de sexo en alguna etapa de su desarrollo, como estos pueden ser el camarón, el mero y el barramundi. En lo que es el hermafroditismo simultáneo, ambos sexos se presentan al mismo tiempo en un individuo. Dentro de este tipo de hermafroditismo se diferencian a su vez otros tipos en función y se produce autofecundación o no. Por ejemplo, esto puede ser el caracol, la lombriz de tierra y el almirante de manglar. En lo que es la unisexualidad, estas especies, se dice que las especies que tienen unisexualidad como tipo de reproducción solo la contienen las hembras, porque se reproducen por partenogénesis en algunas de sus variantes. Y la ginogénesis e hibridogénesis y han sido tratadas exactamente por Daly y Naham. En la ginogénesis se produce descendencia y a partir de huevos partenogénicos. En lo que es la determinación sexual, la definición y mecanismos, se dice que la determinación del sexo es el proceso genético o ambientalmente en el cual se establece el género de macho o hembra de un individuo. También se dice que los peces y los reptiles en los vertebrados pueden tener dos tipos de determinación sexual. O sea, en la determinación sexual genotípica, el sexo se establece en el momento de la concepción y existen diferencias genéticas entre sexos. Y en la determinación ambiental del sexo, en donde entre sexos no existen diferencias genéticas y consistentes, y el sexo se determina transcurrido en un tiempo tras la fertilización. Eso eso es lo que está basado en lo que es definición y mecanismo de la determinación sexual. En la determinación sexual también podemos decir que está lo que es el genotipo, la determinación sexual genotípica. Se dice que la determinación sexual genotípica
se basa en la herencia y segregación durante la formación de gametos de factores sexuales mayores y menores, y es el tipo de determinación sexual predominante en los peces, mientras que el ESD es un sistema muy minoritario a la comparación. También se puede decir que la herencia del sexo está basada en factores sexuales mayores y se conoce también como el nombre de herencia cromosómica y comprende sistemas monofactoriales con un par único o múltiple de cromosomas sexuales y en un sistema multifactorial. Y también se dice que los sistemas cromosómicos, el sexo puede ser predecido en función genotípico del huevo cigoto y sus proporciones de sexo resultantes normalmente se ajustan dentro del GSD en un mecanismo más común del sistema monofactorial. Eso es lo que es la determinación sexual genotípica. También tenemos lo que es cromosoma sexual en peces y su evolución. Los cromosomas sexuales en peces y su evolución se llaman heterocromosomas, un nombre que, como es habitual, está tomado prestado de la nomenclatura empleada en lo que es los mamíferos, en los que dichos cromosomas son distintos. De hecho, lo son en los machos, pero no en las hembras. Y aquí también tenemos lo que son los sistemas polifactoriales. En los sistemas polifactoriales, el sexo se determina por el efecto de muchos factores menores, en algunos estimulando la diferenciación del sexo femenino y otros la del masculino. Y el sexo resultante depende de la combinación de dichos factores. También podemos decir que estos factores se han distribuido en todo el genoma y son difíciles de caracterizar, ya que cada uno con un pequeño efecto adictivo, quizás con algunas formas epistáticas sobre los otros. Y en estos casos no hay casi cromosomas sexuales como tales. Se puede decir que dependiendo de la segregación de estos factores sexuales durante la meiosis, cada gameto será portador de una dotación particular, por lo que las especies poseen una determinación sexual o característica de la fluctuación de las proporciones de sexo. Ya, en lo que es determinación sexual ambiental, en esto tenemos lo que la determinación sexual ambiental del sexo en cambios de variables ambientales que determinan el sexo de los individuos. La variable ambiental pudiendo ser pudiendo ser cualquiera. O sea, la principal diferencia con el GSD en lo que es la determinación de sexual ambiental es que en lo que es el ESD no hay diferencia genética consistente entre los sexos, y que la primera diferencia entre los sexos viene dada por el valor de una variable ambiental. O sea que en este caso el sexo no se determina hasta después de la eclosión de los huevos durante un periodo de desarrollo. O sea que viene siendo distinto para cada tipo de especie, pero que acostumbra a coincidir con los estadios larvario y poslarvario de estos animales, en lo que es determinación sexual ambiental. También tenemos lo que es determinación del sexo dependiendo de la temperatura. En esto podemos decir que la determinación del sexo dependiendo de la temperatura es un caso particular, un caso particular de SD en donde la temperatura ambiente durante periodos sensibles de desarrollo es capaz de determinar el sexo fenotípico de forma irreversible. Se puede decir que en los peces además son frecuentes interacciones genotípico, o sea, en ambiente, en lo que se refiere a la determinación sexual. Por ejemplo, en distintas poblaciones se poseen sistemas SD sin influencia del ambiente, mientras que en otros llega a representar el 70% de una variación observada en lo que es proporciones de sexo. También podemos decir que en estas también juegan un papel importante, donde las altas temperaturas durante un periodo de termosensibilidad resultante en una mayor proporción de machos
puede ser un poco riguroso para lo que es la determinación del sexo. Ya, lo que es pH y otros factores ambientales, podemos decir que el pH del agua es el único factor para el que ha sido demostrado una influencia clara en la determinación del sexo en peces, aunque su efecto es menos, es menos pronunciado. Dice también que la influencia del pH ha sido demostrada por varias especies tropicales de pequeño tamaño. Y hay un estudio muy completo que es de Romer y Weiser, que mostraron una mayor producción de hembras a pH bajo en más de 30 especies de, de cíclidos. La respuesta, la respuesta en la proporción de sexo según el pH puede tener valor adaptativo en especies que están expuestas a fuertes cambios estacionales. Y también hay otras variables ambientales que se han estudiado por su posible influencia en la proporción de los sexos, demostrándose normalmente en la ausencia de tales efectos, como por ejemplo el caso del fotoperiodo en la lubina y la salinidad en la tilapia. También tenemos lo que son los sistemas mixtos, que se dice que en algunas especies parecen tener sistemas mixtos y consisten en la combinación del GSD y el TSD. Es más, algunas poblaciones de la misma especie pueden tener estos dos tipos de, de GSD y TSD, y algunas en otras mezclas de ambas. Ya, en lo que es el sexo como una dicotomía marcador por el umbral del carácter continuo, se puede decir que si exceptuamos a algunos organismos unicelulares, en la mayoría de los seres vivos hay solo dos sexos, y es bien conocido el hecho que la proporción del sexo sigue muy distribuida, la distribución binominal. Y se puede decir que esta es una área que decididamente merece mucha más atención por lo que está recibido, por lo que ha recibido hasta ahora, por una condición de animales en los que es una simple manipulación de la temperatura y puede afectar en el desarrollo de los peces, y proporcionan un campo de trabajo excelente para profundizar en estas cuestiones. En lo que es diferenciación sexual. La diferenciación sexual es el proceso mediante el cual un rudimento gonadal ya formado pero sexualmente indiferenciado se transforma en un ovario o un testículo. Este proceso está controlado por una serie de mecanismos moleculares y fisiológicos que se traducen en los cambios morfológicos que pueden observarse. O sea, en esto lo que podemos decir que a nivel de morfológico, la diferenciación sexual comienza con la aparición de la primera diferencia en gónadas rudimentarias, que permite clasificar a los individuos en dos grupos de función, que puede ser a nivel bioquímico o molecular, que en concepto de esto podemos decir que es el mismo, aunque a diferencias implican cambios en el contenido de algunas sustancias, por ejemplo en lo que son los esteroides sexuales, y se contempla la diferenciación desde un punto de vista bioquímico o de la expresión del gen. En lo que también podemos decir que en la vista molecular es difícil precisar cuando termina la diferenciación sexual, pero se puede tomar como señal un testículo en el cual las células germinales son todas espermatogonias, y estas están perfectamente identificadas como células somáticas. En lo que también podemos decir en lo que es aspecto morfológico, tenemos lo que es la relación del sistema excretor y reproductor en los primeros estadios. Se dice que morfológicamente y embriológicamente el sistema reproductor está íntimamente relacionado con el sistema excretor, y hay importantes diferencias estructurales entre los distintos tipos de especies, considerando a los agnatos y en un extremo a los teleóstos en el otro. O sea, en los ciclotomas, el conducto del Wolff
conduce la orina, mientras que en la gónada descarga directamente en el celoma. Y los gametos salen al exterior por un poro llamado urogenital que conecta al citado conducto. En lo que es en los teleósteos hembra, el ovario descarga los gametos a través de a través de un gonostoma hacia el conducto de Muller, en el cual se junta con el conducto de Wolff en el seno urogenital. Sin embargo, el gonostoma está ausente en algunos teleósteos, como puede ser como son la anguila y los salmónidos. Por el contrario, en los teleósteos machos, el conducto de Müller ha desaparecido y los gametos masculinos, se descargan por el conducto de Wolff. Ya, en lo que son los patrones, especies diferenciadas e indiferenciadas, podemos decir que las especies gonocoristas siguen dos patrones según cómo se formen las gónadas. En las gonocoristas llamadas diferenciadas, la gónada está transformada directamente en un ovario o testículo según el animal sea hembra o macho respectivamente. En lo que es lo que podemos decir de esto, que la morfología de las gónadas de los teleósteos es un contexto filogénico que ha sido revisada por algunos investigadores como son Parenti y Grier, y que dice que serían convenientemente más trabajadas como porque han sido demasiado tiempo que con conceptos respectivamente actualizarse, y es plausible que la gran diversidad morfológica de los peces se manifieste también en las estructuras de sus gónadas. En lo que es el intersexo, se dice que el intersexo es un elemento recurrente en la diferenciación sexual de los peces y es la aparición de intersexo en especies que normalmente son gonocoristas. Pues el intersexo pueden aparecer también en los peces como consecuencia de la exposición o contaminantes químicos presentes en el medio acuático, que estas son una de las consecuencias de la contaminación de los medios acuáticos, de todo esto, los mares, del ecosistema. Estos contaminantes reciben el nombre de disruptores endocrinos, y son capaces de alterar alguna forma normal del desarrollo y funcionamiento del sistema endocrino de los animales. Y actualmente, una vez descubierta esta existencia, hay una importante actividad investigadora en relación a su detección, a su detección y efectos biológicos. Ya en lo que es el cerebro y diferenciación sexual y control neuroendocrino. Ya, mientras está bien establecido que existe el eje del cerebro hipófisis o gónada controlado, el ciclo reproductor de los peces actualmente aún no se puede hablar de dicho eje en lo consiguiente al proceso diferencial sexual. Lo que es determinación sexual, todo ello permitirá conocer en mayor profundidad el grado de variabilidad en mecanismos de determinación del sexo, ya que existen peces, y servirá para comprender su evaluación y quizás resolverá una de las grandes paradojas de la biología del desarrollo. En lo que es la diferenciación sexual empieza a estar razonablemente bien conocida a nivel de la morfología, incluso bioquímico y molecular. Por el contrario de lo que sucede con la determinación sexual, sus genes han sido implicados y están más conservados, por lo que los descubrimientos en una especie son fácilmente exportables a otras especies. En lo que es la aplicación a la acuicultura y la gestión de recursos, se dice que la identificación de los genes determinantes del sexo y ligado al sexo en las especies de mayor interés en la cultura es requisito esencial para desarrollar métodos de identificación del sexo genotípico, basado en sondas y marcadores moleculares. Ya, pasando a lo que es el siguiente documento, que es de la característica
de los peces. O sea, vamos a hablar sobre de la característica de reproducción de los peces. Vamos a hablar sobre la condición ambiental. Dice que para que la reproducción tenga éxito es preciso que se produzca una sincronización de los reproductores entre sí y de estos con las variaciones de los factores ambientales, y que los factores del medio ambiente son los responsables de la inducción inicial del desarrollo gonadal, y las hormonas producidas por el sistema endocrino son los que controlan este proceso. O sea que para llevar a cabo estas condiciones ambientales, para llegar a una buena sincronización de los individuos, hay que llevar una buena sincronización con los factores ambientales también, ya que resulta de una gran importancia en el ciclo reproductivo de los peces de los teleosts, porque estos representan muchos cambios cíclicos en sus niveles hormonales y viven en un medio que experimentan marcadas variaciones estacionales en factores tales como lo que es luz, la temperatura, lo que es el oxígeno disuelto, la salinidad, la disponibilidad de nutrientes, etcétera. O sea, cada individuo debe disponer de un sistema que reciba las informaciones procedentes tanto en el exterior como del interior del organismo. Y también podemos decir que los factores del medio ambiente son los responsables de la inducción inicial del desarrollo gonadal y de las hormonas producidas por el sistema endocrino, ya que son las que controlan este proceso. Y los sistemas nerviosos también los sistemas nerviosos endocrinos de los vertebrados actúan conjuntamente para coordinar los eventos reproductivos de los teleosts. O sea, todo esto lleva a cabo también con lo que es las condiciones ambientales, con lo que es luz, temperatura, pH, etcétera. En lo que es la glándula pineal, se dice que es el complejo pineal, es una estructura epifisiaria proveniente del techo del diencéfalo, compuesto por el órgano pineal propiamente y por una estructura más superficial llamado órgano parietal o parapineal. La función de la glándula pineal también es sensorial de los órganos epitelámicos y parece llevarse a cabo de la siguiente manera. O sea, las células fotorreceptoras reaccionan y la estimulan la luminosa. Ya las llamadas reacciones electromagnéticas y espectros visibles y no visibles. Gracias a la presencia del pigmento fotolábil situado en el segmento extremo. O sea, de esta manera, estas células producen una sucesión de trenes de impulso originadas por un cambio potencial de membrana. Estos tipos de impulsos también se silencian bajo la influencia lumínica y se disparan en la oscuridad. Además, se ha demostrado que las células fotorreceptoras contienen indolaminas tales como la serotonina y la melatonina. Como le explicaba, o sea, su función es sensorial, lo que es el organismo hipotalámico, y parece llevarse a cabo de la siguiente manera, como les expliqué. En lo que es el hipotálamo, es una zona importante para el paso de la información neural a través de las células neurosecretoras desde el cerebro. Ya, en lo que se dice el hipotálamo, es una zona importante para el paso de información neural a través de las células neurosecretoras del cerebro. O sea, que de esta manera general se cree que las células neurosecretoras responden a una señal procedente del cerebro liberando un mensajero químico terminal del axón, o sea, el axón, el hipotálamo, llamado hormona liberadora. Esta a su vez actúa sobre las células gonadotropas de la hipófisis. Algunos estudios que han proporcionado las evidencias que permiten afirmar que existe una actividad liberadora de gonadotropina en el hipotálamo de los teostos, se dice que casi todas las evidencias existen en administración de extractos hipotálamicos de los peces y en el estudio posterior de su efecto sobre la segregación de hormonas gonadotróficas. Ya, en lo que es la hipófisis. La hipófisis es una glándula clave para el estudio
para el estudio del control hormonal de la reproducción, y la glándula hipófisis, tanto por su origen como por su función, es la más compleja e importante sistema endocrino. Lo que podemos decir de la hipófisis, que, o sea, endocrino, ¿no es cierto? Ya. Esta se puede decir que se encuentra localizada a base del encéfalo y está asociada infinitamente en el hipotálamo a través de procesos neurales y de un sistema vascular, ambos de vital importancia para su control. Las células, o sea, también dice que las células gonadótropas de la hipófisis, como otras células secretoras de hormonas peptídicas, sintetizan sus productos de segregación en el retículo endoplasmático rugoso en el sistema de Golgi, almacenándolos en la vesículas secretoras, a través de las cuales pueden evacuarlas al espacio intercelular de la exocitosis. En lo que es gónada, se dice que la gónada es el desarrollo de los vertebrados y está ligada al desarrollo del sistema, o sea, al desarrollo del sistema renal. Embriológicamente, el testículo y el ovario tienen un origen distinto, o sea, que estos se llevan a cabo formándose a partir de dos proliferaciones celulares embrionarias diferentes, como puede ser la proliferación más lateral o corte, que dará lugar al ovario. O sea, puede ser en la médula o proporción medular, que dará lugar también a los testículos. O sea, las gónadas en los machos están definidos como testículos y las hembras como los ovarios. O sea, la textura y aspecto varía según su sede flocular en los que son inmaduros, y finalmente granular cuando son plenamente desarrollados, comúnmente justo antes o sea, del supuesto. Los huevos se ensanchan y se hacen translúcidos. O sea, la anatomía del ovario son estructuras pares alargadas de forma y volumen y peso, y su coloración variando su ciclo reproductivo. Están constituidos por tejido conjuntivo, por lamelas ovuligeras y células geminativas, que esta también está constituida, la célula geminativa, por ogonias y ovogonias, o ovocitos previtelogénicos y ovocitos vitelogénicos. Gracias.